¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Te Damos Ideas, un programa, el de hoy, dedicado a la vivienda, en concreto a las Passive House, unas viviendas muy especiales que nos permiten mantener la temperatura perfecta dentro de nuestro hogar. Nosotros fabricamos edificios de consumo energético casi nulo y Passive House, edificios en altura para uso terciario, viviendas unifamiliares. Lo que hacemos es diseñar los edificios en 3D, luego los pasamos a taller, los industrializamos y luego en obra simplemente sería montarlo. Esto tiene muchas ventajas, entre otras, por ejemplo, reduce siniestralidad, ya que se trabaja a una sola altura. También reducimos residuos medioambientales, acortamos plazos en obra. Yo lo primero que digo a mis clientes siempre es: vamos a buscar el diseño de la casa que tú quieres, que te gusta. Por imagen, por diseño, porque al fin y al cabo la casa tiene que estar a tu gusto, ¿no? Que tú vivas en ella, que sea bonita, ¿no? Y que tenga una entidad, que tenga una presencia, bueno, que está alineada un poco con tus gustos. Y luego ya vamos a dotarla de las prestaciones de Passive House. Ya vamos a hacer que ese diseño que a ti te gusta pues tenga las calidades constructivas y tenga ese confort y ese nivel de calidad que tiene una Passive House, ¿no? O sea, no porque sea Passive House la casa tiene que ser un cubo, tiene que ser de una determinada manera o tiene que tener una imagen determinada. Nosotros hemos diferenciado el showroom en tres grandes partes. Una es hacer una vivienda como en la que estamos ahora mismo, que tiene como 60 metros cuadrados y en la que hemos diferenciado dos grandes baños, una cocina, un merendero y después un salón con su estufa. El merendero, bueno, pues en un piso a lo mejor no hay merendero, pero sí que podemos tener un salón de estar o allá donde podamos juntar a nuestros amigos o familiares. Después tenemos otra zona de ambientes envolventes y acabando en una zona técnica, donde ahí el cliente se le va a explicar y se le va a poner en una gran pantalla el final de su recorrido por nuestro showroom y para que él decida lo que realmente quiere. En este programa especial dedicado a la vivienda vamos a hablar de unas casas muy especiales, en concreto de las Passive House. Para ello nos hemos venido hasta Carrión de los Condes, en concreto a Medgón. Su directora de proyectos es Raquel Conde. Está con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien. Seguro que hay muchísima gente en casa que ahora mismo se está preguntando qué es una Passive House. Cuéntenos. Sí, Passive House nació en Alemania hace 30 años y es una manera de construir. Se basa en 5 principios, entre ellos el aislamiento. Nosotros hacemos casas que podríamos compararlas un poco, hacer el símil con un termo y una cafetera eléctrica. Si nosotros echamos el café en un termo, a las horas el café sigue caliente porque está aislado. Sin embargo, en una cafetera eléctrica necesitamos aportar constantemente energía para que ese café siga caliente. Otro de los principios en los que se basa el Passive House es la hermeticidad, los puentes térmicos, las carpinterías y la ventilación. Para que todos lo entendamos, Raquel, esas Passive House, digamos que son viviendas mucho mejor aisladas, que guardan la temperatura perfecta y tiene muchas ventajas, eso lógicamente para las personas que allí viven. Eso es, una de las ventajas que podemos encontrar es el ahorro energético. Nosotros fabricamos viviendas para que las personas que habitan en ellas vivan mejor con un menor gasto. Podemos decir que se puede ahorrar hasta un 90% de energía con este tipo de viviendas. Un ahorro de energía de hasta el 90%, que lógicamente repercute ese ahorro en la factura de la luz, del gas.
Por supuesto, estas viviendas, como hemos dicho antes, consumen muy poquita energía, por lo tanto, nuestra factura de energía es mucho menor. O sea, que merece la pena esa inversión. ¿Es mayor la inversión de fabricar, de construir una Passive House que una casa normal? Bueno, la inversión inicial sí que es un poquito mayor, pero es verdad que esta inversión en un periodo de 7-8 años, incluso menos, la podemos amortizar. Además, a mí me gusta siempre hablar de no solamente la hipoteca bancaria, que es lo que solemos mirar cuando vamos a comprar una vivienda o vamos a invertir en ello. También tenemos que tener en cuenta la hipoteca energética. La hipoteca bancaria, en un periodo de 25-30 años, hemos terminado de pagarla y ya está, pero la hipoteca energética nos acompaña toda la vida y dependemos también del precio que tenga la energía, que bueno, varía muchísimo. Es una inversión ligeramente superior a la construcción de una casa normal, la de las Passive House. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿De cuánto oscilaría esa cantidad a mayores para poder construir una casa que nos aísle, una casa que nos guarde esa temperatura perfecta? Bueno, hablamos de un 5 o un 10% más que la construcción tradicional. Es una inversión, como nos decía, que va a acompañarnos durante toda la vida, que es ventajas y mejoras que vamos a tener en nuestro hogar, y para eso es bueno y lo mejor que podemos hacer es confiar en los mejores a la hora de construir estas Passive House, como es Medgón. ¿Qué es lo que hace la compañía exactamente? ¿A qué se dedica Medgón? Sí, nosotros fabricamos edificios de consumo energético casi nulo y Passive House, edificios en altura para uso terciario, viviendas unifamiliares. Lo que hacemos es diseñar los edificios en 3D, luego los pasamos a taller, los industrializamos y luego en obra simplemente sería montarlo. Esto tiene muchas ventajas, entre otras, por ejemplo, reduce siniestralidad, ya que se trabaja a una sola altura, también reducimos residuos medioambientales, acortamos plazos en obra, por ejemplo, defectos que puedan darse en obra y se tarda mucho más en solucionar, que al final se traduce en una mejor calidad para los clientes. Nosotros aquí podemos controlar mucho más la calidad que la que se pueda controlar en obra. Porque ¿cuánto puede tardar más o menos en construirse una Passive House? Bueno, desde que entra una vivienda, que nosotros la diseñemos, o mejor dicho, la dibujemos en 3D, suelen pasar una semana aproximadamente en oficina técnica y otra semana aquí en taller, mientras la industrializamos. Tan solo 2 semanas podemos ir a obra y luego, en cuestión de otra semana, semana y media, montamos la estructura. Al hacerse sobre diseño, sobre plano, la gente que se ponga en manos de Medgón puede diseñar esa vivienda como él desea, al gusto un poquito del consumidor, digamos. Así es, nosotros no diseñamos esas viviendas, sino que el usuario final, la persona que se va a hacer esa vivienda o ese edificio de uso terciario, lo que van a hacer es contactar con un arquitecto y ese arquitecto les va a diseñar su vivienda al gusto de esa persona. Para construir una casa pasiva, una Passive House, ¿qué elementos se utilicen que se diferencien de una vivienda a las que estamos habituales? Aquí, por ejemplo, tenemos una de las ventanas que se pueden utilizar, una ventana especial para una Passive House. ¿Qué más elementos diferencian una casa pasiva de una casa habitual? Por ejemplo, hay el sistema de ventilación, es un sistema de ventilación mecánica que lo que hace es que la casa o el edificio esté ventilado continuamente, por así decirlo. Ese sistema lo que hace es renovar el aire continuamente y de manera controlada. Es decir, nosotros habitualmente abrimos las ventanas para ventilar nuestra casa por las mañanas y no se suelen volver a abrir. Entre otras cosas, nuestra vivienda bajaría la temperatura muchísimo. Sin embargo, en una Passive House estamos con ese sistema de ventilación, lo que estamos haciendo es que se renueve continuamente el aire y es como si estuviésemos ventilando continuamente. Es decir, el aire que respiramos es un aire de calidad y un aire mucho más limpio. A mí me gusta decir que hoy en día cuidamos la alimentación, queremos estar sanos, deporte, ejercicio, pero no nos damos cuenta de que ese aire que respiramos no es un aire de calidad. Sin embargo, en estas viviendas eso es uno de los puntos también fuertes.
Uno de los puntos a favor de las casas pasivas, hemos hablado de esa rebaja en la factura a la hora de al conseguir ese ahorro energético, pero muy importante también ventajas para la salud. Tenemos una mejor ventilación, las personas que vivan en esa casa van a respirar un aire mucho mejor. Es uno de los aspectos que la gente más tiene en cuenta a la hora de decidirse por una casa pasiva, de una passive house. Bueno, yo creo que hoy en día eso es un aspecto bastante importante, ¿no? Por lo que comentábamos antes. Yo creo que hoy en día buscamos estar sanos y ese aspecto me parece bastante importante también. Y ahora que llevamos un rato ya hablando de esas passive house, de las ventajas de esas casas pasivas, seguro que hay mucha gente que se esté preguntando si realmente se consigue ahorrar tanta energía, como se dice, con estas passive house, con este nuevo modelo de construir. Sí, bueno, este modelo, esta manera de construir, este estándar, como hemos dicho antes, se creó en Alemania hace unos 30 años y la primera vivienda que se construyó bajo el estándar Passive House fue allí en Alemania, y a día de hoy, que han pasado más de 25 años desde esa primera casa, sigue en plenas facultades, por así decirlo. Aquí en Valencia, ¿cómo ha sido recibida esta nueva manera de construir? Bueno, nosotros hemos construido edificios a nivel nacional, no solamente aquí en Palencia. Ahora mismo estamos construyendo edificios en altura en Madrid, hemos construido en Valencia, por toda España. Por ejemplo, volviendo a los materiales que se utilizan para esas passive house, como decíamos, aquí tenemos una de las ventanas especiales. ¿Por qué son diferentes y en concreto en qué se diferencian de una vivienda habitual? Sí, bueno, por ejemplo, esta ventana que tenemos aquí podemos ver que tiene un triple acristalamiento, y lo que hacemos es, entre las cámaras de los cristales metemos gas argón. Esto hace que la carpintería sea mucho más eficiente y no deje que pase tanto frío, por así decirlo, de fuera hacia adentro, ni que el calor que nosotros tenemos dentro de la vivienda salga hacia afuera. Normalmente en la construcción tradicional las ventanas son un punto crítico. De hecho, necesitamos en muchas ocasiones poner radiadores bajo estas carpinterías. Sin embargo, con este tipo de ventanas no es necesario. Con esto se solucionan muchos problemas, porque seguro que hay mucha gente que nota que la calefacción se le va por las ventanas, que entra incluso cierta corriente, en días de mucho frío, de mucho viento, que las ventanas no aíslan bien la casa. Así es, y gracias a estas ventanas pues evitamos ese tipo de problemas. Es la aplicación al final de las nuevas tecnologías también a la hora de construir. Las nuevas tecnologías han invadido toda nuestra vida y, lógicamente, también ha llegado a nuestras casas. Eso es, en la construcción lo llamamos construcción 4.0, que es introducir la tecnología para que nuestras viviendas sean más fáciles de manejar o más cómodas, como lo quieras decir. Sí, la construcción 4.0 ha llegado. Al hablar de ese ahorro de energía aplicado a las viviendas, es imposible no pensar en esas nuevas energías, en esas energías renovables, energías limpias, de las que tanto escuchamos hablar. ¿Se pueden aplicar e instalar estas placas fotovoltaicas, por ejemplo, en una vivienda passive house? Sí, así es, las podemos aplicar. De hecho, lo hacemos. De esta manera lo que estamos haciendo es generar energía que luego se puede usar como energía primaria. Una manera también de ahorrar, de cambiar un poquito esa energía tradicional, ¿no?, que se nos suministra a las viviendas. Sí, así es. Medgón, en Carrión de los Condes, es una empresa, como decimos, y como les acabamos de contar, especialista en la construcción Passive House. Y precisamente también aquí en Carrión de los Condes, en el polígono industrial, van a inaugurar en tan solo unos meses sus nuevas instalaciones. Cuéntanos exactamente qué es lo que va a albergar esta nave que se está construyendo. Bueno, en esta nave vamos a tener la fábrica en la que industrializamos las viviendas, como hemos comentado antes, y también en esta parte de aquí van a estar las oficinas. Nuestras oficinas van a ser construidas bajo el estándar Passive House y además las vamos a certificar. Van a ser pioneras en España. ¿Cuándo puede estar lista esta nueva nave aquí en Carrión de los Condes? Tenemos previsto que para el mes de mayo, en tan solo, como has dicho tú, unos meses, estemos ya aquí instalados.
Una nave, un gran paso también para Medgón, son unas instalaciones muy importantes, un tamaño importante también, donde los clientes se pueden acercar para contratar y para poder construir esas casas pasivas. Sí, así es. Nosotros a partir de mayo estaremos aquí esperando a todo aquel que se quiera acercar para informarse o para hacerse una vivienda Passive House. Como nos decía Raquel, también esta tecnología Passive House se va a aplicar, como no podía ser de otra manera, a esta nave que se está construyendo de Medgón. Sí, así es. Como hablábamos al principio, no solamente podemos hacer viviendas unifamiliares, sino que también podemos hacer otro tipo de construcciones, pues lo que hemos comentado antes, edificios en altura, para viviendas, para oficinas, para uso terciario y demás. Y también esta tecnología Passive House a edificaciones como la que tenemos aquí detrás, es el mejor ejemplo. Así es. Aquí, como hemos dicho antes, vamos a albergar nuestra fábrica con nuestras oficinas Passive House. ¿Qué significa eso de que se van a certificar las oficinas? Sí, el Instituto Alemán tiene varios tipos de certificaciones dependiendo de la energía, como hemos hablado antes, de placas fotovoltaicas, la energía que nosotros podamos generar. Lo diferencia hay 3 tipos de certificaciones. Eso significa que una vez construida la vivienda van a venir, van a hacer un ensayo y van a comprobar que esa vivienda cumple esos 5 estándar Passive House de los que hemos hablado antes. Además, también no solamente una vez que se termine la fabricación van a venir aquí a comprobarlo, sino durante la fabricación nosotros tomamos distintas fotos y hacemos distintas... Se lleva un control también de esa construcción, ¿no? También para que la gente que contrata el servicio Passive House, la gente que contrata ese servicio con Medgón, esté seguro realmente de que su vivienda es Passive House. Eso es. Nosotros hacemos controles y como tú has comentado, para que luego la gente que confía en Medgón y se hace una vivienda con nosotros tenga la seguridad de que esta casa está construida bajo ese estándar. Para que todo el mundo tenga esa garantía. Hemos dicho están Carrión de los Condes, pero volvemos a recordar la dirección de Medgón también de estas nuevas instalaciones. Sí, estamos en el polígono industrial de Carrión de los Condes. Y también, como hemos dicho antes, nos pueden encontrar en la web y en redes sociales. Para construir una casa pasiva, una Passive House, nos tenemos que poner en manos de los mejores profesionales, porque solo unos pocos arquitectos nos pueden diseñar esa Passive House que nos va a mantener la temperatura perfecta dentro de nuestro hogar. Es importante saber que esos arquitectos tienen que tener una certificación adecuada. Nos lo va a explicar todo la arquitecta Vanessa Ezquerra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Importante, el primer paso para diseñar una Passive House es ponerse en manos de arquitectos que realmente puedan diseñar una vivienda pasiva. Correcto, sí, porque estamos hablando que son viviendas que logramos hasta un 90% de consumo en calefacción. Entonces, haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora, vamos a obtener las viviendas que se han hecho hasta ahora. Sí que es verdad que utilizamos materiales de construcción, utilizamos unos conocimientos muy exhaustivos de las leyes de la física, porque estamos trabajando con las leyes de la física, de los aislamientos de los materiales, de cómo se comportan a la transmisión de la humedad, bueno, un montón de cosas que normalmente no se tienen en cuenta en proyectos convencionales. Para eso te tienes que formar y sobre todo te tienes que examinar. Entonces, una vez que pasas ese examen, ya te dan una certificación como arquitecto, diseñador, especialista en Passive House. Entonces, el primer paso imprescindible, acudir a un arquitecto que realmente nos pueda diseñar una Passive House. Es el caso, por ejemplo, de Vanessa Ezquerra, y usted nos puede contar exactamente qué diferencia una Passive House de una vivienda normal, una vivienda habitual a las que estamos habituados nosotros. Pues como te he comentado antes, son viviendas muy eficientemente energéticas. O sea, están muy bien aisladas. Son viviendas que lo que hace el Passive House es estudiar en lo que es el edificio donde pierde energía y te establece estrategias para tú contrarrestar esas pérdidas de energía. De tal manera que conseguimos esos ahorros
manteniendo el confort, porque lo importante del Passive House y la piedra fundamental sobre la que gira todo el estándar es dar confort al cliente, y ese confort se establece en que la vivienda no baje de 20 grados en invierno, y no pase también de 25 grados en verano, porque se exige que la vivienda sea confortable los 365 días del año, con ese consumo energético casi nulo que te da una Passive House. ¿Cómo se consigue esa temperatura perfecta, que no pasemos no bajemos de los 20 grados en invierno y de los 25 en verano? Es una temperatura idónea para estar a gusto en nuestro hogar. ¿Cómo se consigue? ¿Con qué materiales? ¿De qué manera se diseñan esas Passive House? Pues se diseña partiendo de los 5 pilares fundamentos del Passive House, que es un muy buen aislamiento térmico. La vivienda tiene que estar muy bien aislada, tienen que ser como los termos, ¿no? Del café, ¿no? Donde tú metes un poquito de café o metes un poquito de calor y se te mantiene, ¿no? Durante horas. Depende de lo bueno que sea ese termo, pues te puede durar 6, 8, 10 horas, ¿no? Por lo mismo. Tiene que ser una casa hermética al aire, quiere decir que no tenga infiltraciones, pues por los muros, por los huecos de las ventanas, por cualquier sitio, o sea, porque por los pasos de los cables de la luz, que ahí pues pasa mucha energía, ¿no? Y al final es aire frío que luego tenemos que calentar, ¿no? Entonces se estudia mucho eso, las pérdidas de la energía, de las infiltraciones. En este caso se estudia también introducir un recuperador de calor, porque la vivienda tiene que respirar. La vivienda se tiene que ventilar, pero de una manera adecuada. Eso se calcula y lo que se busca es un equilibrio entre la renovación higiénica, sanitaria, o sea, que sea saludable para las personas, pero que pierda el mínimo calor. Entonces, también utilizamos instalaciones específicas que en una vivienda convencional no se instala, como es, por ejemplo, la ventilación de doble flujo con recuperador de calor. ¿Qué más se pone? Ventanas y cristales de muy altas prestaciones, también muy térmicamente eficientes, porque claro, de nada nos sirve que el muro esté muy bien aislado si luego no ponemos las ventanas adecuadas, ¿no? Y luego también un diseño, que ahí los arquitectos tenemos que trabajar mucho el diseño libre de puentes térmicos. Eso a lo mejor a muchos le puede resultar una palabra un poco rara, digo, ¿qué es eso de un puente térmico? Pero seguro que todos hemos visto viviendas donde salen mohos en las esquinas, donde salen mohos alrededor de las ventanas, donde salen mohos en zonas verticales que suelen ser pilares, ¿no? Entonces, eso en una Passive House no te va a pasar, porque al final eso lo que hace es que por ahí me entra frío y la humedad que tenemos en la habitación me condensa. Eso es una patología de un mal diseño y de una mala ejecución en construcción, y es muy común. Entonces, eso en una Passive House, por ejemplo, no te pasa. O sea, es tener en cuenta un montón de cosas, como te he comentado antes, dónde pierde energía el edificio y luchar contra eso para lograr eso, el máximo confort con el mínimo coste energético. Luchar contra todos esos errores, todas esas puertas, todas esas ventanas por donde se nos escapa el calor y por donde nos entra más calor del debido, por ejemplo, en los meses de verano. ¿Se olvidarían los habitantes de estas Passive House de la calefacción, de los aires acondicionados en verano? ¿Cómo funcionaría, cómo sería el día a día de una persona que vive en una Passive House? Pues mira, sería un día a día muy confortable, porque la casa es una temperatura muy estable, es una casa muy oxigenada, porque estamos hablando que está continuamente renovándose ese aire, ¿no? Son casas que llevan filtros, que yo es una cosa que siempre decía, ¿cómo puede ser que un coche de 9.000 euros viene filtros para que no te entre aire contaminado, y en una vivienda no? Pues en este caso esta casa tiene un único punto de entrada de aire, igual que un único punto de salida, para que lo que es la presión, ¿no?, esté equilibrado, ¿no?, dentro de la vivienda, y ese único punto de entrada me pasa por 2 filtros, de tal manera que me quita polución, me quita polen, me quita ácaros, polvo, bacterias. Bueno, realmente son filtros muy estudiados ya, y que nos dan una calidad de aire limpio y sobre todo oxigenado. Entonces, claro, las personas que viven en una casa pasiva duermen muchísimo mejor, regeneran muchísimo más en el sueño, luego rinden más en el trabajo. Los niños parece que no, pero mejora su expediente académico, porque cuando están estudiando en casa
no se duermen, están más despiertos, porque no tienen esas concentraciones de CO2 que te genera la somnolencia, ¿no? Son muchísimas cosas que, aparte de no lograr esos consumos, ¿no?, de energía y al final esos desembolsos que tanto duelen en meses como febrero, ¿no?, como el mes en el que estamos, pues tiene muchísimos beneficios de cara a la salud de los propios usuarios de la vivienda. Beneficios para todos en cuanto a la salud, porque respirar un aire mucho más sano, mucho más limpio es beneficioso para todos, pero, por ejemplo, especialmente para la gente, por ejemplo, alérgica, porque si nos hablabas de que se limita esa entrada de polen, de ácaros en las viviendas, fundamental para toda la gente que lo pasa tan mal en esos meses de primavera. Así es. Está muy indicado a personas que tienen también, por ejemplo, asma. Personas que tienen problemas respiratorios van a vivir muy confortable en su casa pasiva. Y luego, por ejemplo, otro tema también que está muy bien es el tema acústico. Claro, al aislar también y poner esas calidades tan buenas de ventanas, tenemos otro beneficio que es, por ejemplo, el silencio. Es un tema que los clientes, cuando entran a vivir en una casa pasiva, me dicen, oye, ¿qué silencio tengo? Bueno, y estoy pensando en uno que ya estaba viviendo en una vivienda pareada, ¿no?, que siempre tenía un vecino en un lado, ¿no?, y lo ha notado muchísimo. Dice, oye, el silencio, dice, qué bien. Bueno, pues al final es que es una casa pasiva, pues la mejor casa que tú ahora mismo puedes alcanzar a vivir y a construir, porque a fecha de hoy no hay un sistema mejor para construir una casa, no se le puede dar más calidad de vida y más ahorro a la persona que va a vivir en ella. Como ese cliente que le decía que tenía muchísimo silencio en casa, a pesar de antes solo haber tenido un vecino, al final es lo que buscas en una vivienda, porque es como tu refugio después de un día de trabajo en una ciudad, el ruido, coches, tráfico, llegar a casa y que haya silencio. Y eso ahora mismo solo se consigue con la Passive House, que nos aísla, nos tiene la temperatura perfecta, pero además nos aísla también de esos ruidos de la calle, de esos ruidos del exterior. ¿En qué materiales se puede fabricar, construir una Passive House? En cualquier material, así a priori, ¿no? Pero es que es verdad que, como decía yo, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Porque, como decía si queremos obtener un resultado diferente, no podemos hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión del Passive House, ¿no?, de los diseñadores, en este caso, de los arquitectos Passive, para lograr alcanzar ese nivel de calidad utilizando materiales que tenemos en el mercado. Puede ser madera, puede ser hormigón, puede ser acero, pero siempre con un cuidado especial y manteniendo unas pautas a nivel de diseño, que tampoco creo que este es el momento de entrar en temas muy técnicos, ¿no? Pero de ladrillo, bueno, pues tendría que ser termoacilla, pero una termoacilla especial. O sea, son ciertas cosas que digo que son materias que están en el mercado, pero colocándolos de una forma diferente o con una especificación un poco diferente. Un poco adaptándonos a las peticiones del cliente, si quiere una casa en piedra, si quiere una casa en ladrillo, en madera, pero siempre dándole un giro para que no sea la manera de construir, de diseñar habitual. Correcto. Yo lo primero que digo a mis clientes siempre es, vamos a buscar el diseño de la casa que tú quieres, que te gusta. Por imagen, por diseño, porque al fin y al cabo la casa tiene que estar a tu gusto, ¿no?, que tú vivas en ella, que sea bonita, ¿no?, y que tenga una entidad, que tenga una presencia, bueno, que está alineado un poco con tus gustos. Y luego ya vamos a dotarla de las prestaciones de Passive House. Ya vamos a hacer que ese diseño que a ti te gusta pues tenga las calidades constructivas y tenga ese confort y ese nivel de calidad que tiene una Passive House, ¿no? O sea, no porque sea Passive House la casa tiene que ser un cubo, tiene que ser de una determinada manera o tiene que tener una imagen determinada. Sí que es verdad porque, por ejemplo, en internet tú buscas Passive House y se ve mucha casa de madera, porque es verdad que vinieron esto empezó en Alemania, ¿no?, que el Passive House es casa pasiva en alemán. Entonces, en los países nórdicos se utiliza mucho la madera y tanto por el interior como por el exterior. Pero no tiene por qué ser así. Podemos hacer el diseño que a ti te guste o que al cliente le guste y luego ya decir, bueno, pues ahora vamos a hacer que esta casa sea la mejor casa constructivamente posible, la mejor casa, la más confortable que ahora mismo uno puede vivir, ¿no? Tanto en el diseño como a la hora de construir ya esa Passive House, se siguen una serie de controles mucho más estrictos que a la hora de construir una vivienda habitual para precisamente conseguir esos certificados y que el cliente tenga garantías reales de que es una Passive House. Correcto, aquí entraría un certificador, que es una persona ajena a todo el proceso de diseño, a todo el proceso de construcción y que hace un control como una auditoría
de todo, desde el momento de diseño, donde yo todos los cálculos que haces, los tienes que justificar, los diseños que has hecho, todos los cálculos de eso, de los puentes térmicos para que la casa no tenga pérdidas, pérdidas de energía por las esquinas, por, yo qué sé, los encuentros de la ventana, bueno, por donde suele haber pérdidas de energía. Y todo eso te lo va verificando. Y luego en obra, claro, el control es exhaustivo, porque de nada sirve que yo diga, bueno, que tiene que llevar este aislamiento, ¿no? Y con este espesor, y que luego el constructor haga lo que le da la gana. Pues no, o sea, tiene que poner esos espesores, se tiene que hacer unos reportajes fotográficos pues todos los días, midiendo todo eso, demostrando que realmente lo que tú has puesto en proyecto realmente está ejecutado. Una vez que se ve que se ha diseñado y se ha ejecutado conforme el estándar Passive House y ha justificado todo eso, ya te dan la certificación. ¿Por qué es importante la certificación? Yo siempre a mis clientes se lo recomiendo, porque aparte de tener esa seguridad, ¿no?, de que tu casa está muy bien construida, que bueno, pues si te fías del arquitecto, te fías de tal, pues lo suyo es que esté bien construida, yo lo entiendo como un valor, ¿no?, como un seguro de que no, esa vivienda o la inversión que has hecho en esa vivienda no va a haber una depreciación, que es lo que suele pasar actualmente en el mercado inmobiliario, que tú te haces una casa, te gastas un dinero en una casa y mañana la quieres vender por lo que sea, porque te quieres ir a otra casa más grande, o al revés, o te cambias de ciudad por el trabajo, o cosas que pueden pasar a cualquiera, nos puede pasar a cualquiera, que luego es que tan siquiera puedes recuperar el dinero que has invertido en ella, ¿no? Porque el mercado inmobiliario está como está. En el momento que tú te haces una casa pasiva y obtienes ese certificado que te le da el Passive House Institute a través de la supervisión de este certificador, tú estás poniendo en el mercado, te estás poniendo en otra posición en el mercado. Entonces, yo siempre digo que puedes pedir, tú estás, en este caso me pongo en el lugar, ¿no?, de un comprador. Si a ti te gustan dos casas, una tiene la certificación Passive House, que tú tienes una seguridad de que esa casa va a tener esos ahorros y ese confort y esa calidad de aire, ¿no?, y que va a ser beneficiosa también para la salud mía y de mis hijos, cualquiera iría a comprar, elegiría la pasiva respecto a la que no es pasiva, ¿no?, porque ahí el nivel de incertidumbre del consumo de calefacción es altísimo, porque depende de cómo se haya hecho esa casa, ¿no? Y son cosas que al final no sabes hasta qué entras a vivir. Entonces, de todas maneras, nos evitamos esa incertidumbre, esas dudas, como nos decía, ¿no? Hombre, si te has puesto en manos de un arquitecto Passive House y si las cosas se han hecho bien, el resultado va a ser bueno, ¿vale? Pero claro, eso lo sabes tú. Lo que pasa que ahora mismo también es verdad que está de moda, está empezando a estar de moda el Passive House, y ahora se está viendo que hay mucho arquitecto que no tiene la formación adecuada y que dice que hace Passive House porque se piensa que con poner 4 centímetros de aislamiento más en la casa ya es pasiva, y no es así. Entonces, también es una manera de tú asegurarte un poco, ¿no?, de que no te están dando dato por liebre, de que realmente lo que tú estás buscando, lo que tú has demandado, ¿no?, yo que una casa pasiva realmente sea una casa pasiva. Pues importante ese mensaje para toda la gente que nos esté viendo, ponerse en manos, si lo que quiero es una casa pasiva, de arquitectos que de verdad diseñen Passive House, pero que además lo puedan demostrar con ese certificado y que además luego puedan exigir ese certificado al final de la obra. Sí, por supuesto, es que yo creo que al final todos merecemos que nos den una garantía de las cosas, ¿no? Entonces, y al final es que va a redundar en su propio beneficio, porque ellos son los que van a vivir allí. Y ese certificado, el importe tampoco es que sea, o sea, es totalmente asumible en una construcción de una vivienda. O sea, que yo me gastaría el dinero más en eso, que no a lo mejor 10 euros más que me puede costar un suelo, ¿no? Porque al final un suelo le puedes cambiar, ¿no? Pero tú tener la tranquilidad de que lo que te has gastado en esa casa, ¿no?, se te va a depreciar en el tiempo. Es como tirar el dinero. Dice, como mucha gente dice, si es que, dice, yo ahora quiero vender mi casa, dice, y no me dan ni lo que me he gastado en ella. Es una casa pasiva, no te va a pasar. No te va a pasar, tenemos esa garantía extra. Tanto para diseñar las Passive House como, lógicamente, para construirlas, se necesita un coste un poquito más elevado que para una casa habitual, pero al final la inversión se recupera en unos pocos años. Es algo que merece la pena. Sí. Ahí es donde entra un poco también la experiencia, ¿no?, y el modo de hacer de la persona, del arquitecto en el que te pongas en sus manos, ¿no? Es verdad
que si vamos a poner mejores aislamientos, vamos a poner mejores ventanas, vamos a poner el sistema este de recuperación de calor, eso tiene un coste, pero también es verdad que hay otras cosas que no se ponen. Por ejemplo, un sistema convencional de calefacción o un suelo radiante no tiene sentido en una casa pasiva, porque si yo en una casa de, 200 metros, por ejemplo, puedo calentar esa casa con un secador de pelo, pues a lo mejor puedo utilizar otros sistemas para aportar ese calor mucho más económicos que la inversión a lo mejor de unos 9.000 o 12.000 euros en un suelo radiante. Entonces, ahí es donde está también el hablar con el cliente y decir, bueno, vamos a ver qué forma conseguimos esas prestaciones, esa calidad, ese confort, sin tirar el dinero. Porque al fin y al cabo estamos hablando de dinero y todos queremos tenerlo mejor, pero tampoco derrocharlo, ¿no? Sobre todo derrocharlo en cosas que no son necesarias. Importante para todos los que nos estén viendo que quieran construirse esa Passive House, ponerse en manos de profesionales, de arquitectos que de verdad tengan el certificado de que pueden diseñarnos una casa pasiva, como por ejemplo Vanessa Ezquerra. ¿Dónde se encuentra, dónde la pueden localizar los clientes para hacerse esa Passive House? Pues mira, el estudio le tenemos aquí muy céntrico, en el Paseo del Salón número 9, al lado de la librería amarilla, que todo el mundo la conoce, y si quiere conocer y quiere investigar un poco sobre el mundo Passive House, yo les invito a que visiten mi página web, en Vanessa Ezquerra, Vanessa con U y una S, vanessaezquerra.com, porque hay una sección de blog donde hay muchísimos artículos que hablan sobre estas cosas, sobre los beneficios del cliente, sobre materiales, sobre el confort, sobre la hermeticidad, sobre un montón de cosas que ayudan mucho al neófito a entender qué es el Passive House y realmente a enamorarse de él, que es lo que a mí me ha pasado. Para que todos los clientes, antes de venir a buscar información, puedan echar un vistazo y ya no vengan tan a ciegas. Muchísimas gracias, Vanessa Ezquerra, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. ¿Estamos en una casa? Pues no es así. Ahora nuestro cámara Luis va a enfocar y lo que van a ver es que estamos en Aislamientos Javier. Esta es una de las últimas tendencias en todo el mundo, es un showroom y vamos a hablar con el gerente de Aislamientos Javier, con Javier Hernando, que nos va a explicar qué es un showroom y por qué parece que estamos en una casa cuando no estamos precisamente en una casa. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Pues cuéntenos, ¿qué es un showroom? Pues mire, para empezar, la palabra en sí lo que nos viene a decir es que es un barbarismo inglés, que no tiene ningún símil con nuestro idioma, pero que hace muchos años, de donde realmente viene, es que desde la moda, ¿no? O sea, la moda estadounidense, que son, digamos, un poco siempre los pioneros en meterse en todos los sitios, es donde empezó a funcionar. ¿Qué es lo que ellos hacían con la moda? Bueno, pues los grandes fabricantes de las marcas presentaban a través del showroom a los mayoristas, y el mayorista después lo que hacía era llevarlo a su tienda. ¿Qué es lo que hacemos en Aislamientos Javier? ¿Qué es lo que hemos pensado siempre para estar ahí arriba, en la vanguardia? Bueno, pues transmitir un poco a nuestros clientes esa idea, esa cercanía con el producto, con los mejores productos que pueda haber en el momento para que ellos lo puedan tocar, es decir, sentirlo. Siempre hemos tenido un trato personalizado con el cliente y eso es lo que nos ha llevado, yo creo, que a estar donde estamos, no escatimando siempre para él y haciéndole ver y sentirse como en casa, en nuestra casa. Claro, porque esa cercanía que se consigue al poderlo ver en un ambiente completo, imagino que es un hecho importante también para todos los clientes que se acercan. Claro, el hecho de que nosotros hemos diferenciado el showroom en tres grandes partes. Una es hacer una vivienda como en la que estamos ahora mismo, que tiene como 60 metros cuadrados, y en la que hemos diferenciado dos grandes baños, una cocina, un merendero y después un salón con su estufa. El merendero, bueno, pues en un piso a lo mejor no hay merendero, pero sí que podemos tener un salón de estar o allá donde podamos juntar a nuestros amigos o familiares. Después tenemos otra zona de ambientes envolventes que pasaremos a ver después y acabando en una zona técnica, donde ahí el cliente se le va a explicar y se le va a poner en una gran pantalla
el final de su recorrido por nuestro showroom y para que él decida lo que realmente quiere. Tenemos 3 ambientes por delante para ver en los próximos minutos. Este primero es esta casa de 60 metros cuadrados. Ustedes vienen a Aislamientos Javier y lo que se van a encontrar son muchísimas cosas, muchísimas propuestas, pero esta casa que si quiere podemos ir pasando a ver. ¿Por dónde podemos empezar? Pues mire, si quiere empezamos por este baño. Sería el baño principal de la casa, donde tenemos 2 preciosos lavabos con espejo redondo, por cambiar un poquito más, y donde también podemos ver pues, esa bañera que todos nos gusta tener en casa y que es preciosa, desde luego. Yo le tengo que decir que yo siento mucha envidia al estar en este baño con el de mi casa. Sí. La verdad es que es un baño bonito, moderno, elegante, ¿verdad? Sí. Hemos querido también diferenciar las cerámicas. No es lo mismo ver un baño acabado y montado como en el que nos encontramos, a ver simplemente en un muestrario pues unos poquitos de azulejos, ¿no? De cerámica. Claro, es muy importante precisamente eso, poder ver todo completo, ¿verdad? Cómo puede quedar, cómo puede estar todo, a tener que ver 4 o 5 seguidos, que además luego ya no sabe el cliente cuál le ha gustado, cuál no, cuál puede encajar mejor, cuál puede encajar peor. Correcto, esa es una diferencia muy grande del showroom. ¿Por qué también nosotros hemos querido siempre estar en la vanguardia, como decía antes? Porque es muy diferente que un cliente venga y lo pueda ver ya instalado a que vaya viendo muchos expositores, donde al final, desde que ha empezado, cuando acaba ya no sabe ni dónde está. Pues si quiere podemos seguir recorriendo esta casa, porque aparte de este baño que le vemos está completo, está para entrar a vivir, pues vamos a seguir. Ni más ni menos, Javier, que el punto desde el que hemos empezado este reportaje, la cocina también, parece que está para entrar a vivir. Efectivamente, como decía antes, el showroom de lo que tratamos es de que la gente se sienta como en casa. Eso creo que es algo añadido, eso es lo que nos puede diferenciar hoy de un poco de la competencia y de que estemos ahí arriba. No cabe ninguna duda que cuando han venido, desde que lo hemos inaugurado, cuando han venido arquitectos o cuando ha venido algún estudio de arquitectura, alguna ingeniería, que también ayudamos mucho a que todo eso se pueda llevar a cabo, cuando viene el cliente final, que es de lo que se trata, de que cualquiera se pueda sentir a gusto, pues nos felicita porque es algo pues novedoso totalmente. El showroom como tal en la construcción hasta la fecha no se había visto. Y lo que quería hacer hincapié también en ello es que lo hemos determinado en su propio nombre como la exquisitez o como el ibérico o el gourmet de la construcción, ¿no? Que la gente pueda tocar y palpar la calidad que podemos ofrecer a nuestros clientes. Sí, nos lo ha dicho. Yo creo que es muy significativo. Esas últimas tendencias, ya no en Palencia, en Castilla y León, esas últimas tendencias a nivel mundial, lo que se está haciendo ahora, lo que más está gustando, pues ustedes han decidido trasladarlo aquí a los palentinos, pues para que todos nosotros también lo podamos disfrutar y podamos elegir mucho mejor qué es lo que queremos tener en nuestra casa. No cabe duda. Nos consideramos un poco los pioneros o nos consideramos un poco el estar siempre moviéndonos, no quedarnos nunca quietos, para transmitir a la gente que Aislamientos Javier se preocupa porque cada uno tenga aquello mejor que quiere o que puede en su casa. Sabemos que estamos en un momento difícil y sabemos también que lo que hacemos es apostar siempre por estar en ese sitio, ¿no? donde quizá a los palentinos siempre nos cuesta llegar porque un showroom no es tan fácil que llegue a Palencia o que se llegue a instalar en Palencia como nosotros lo hemos hecho, pero siempre hemos confiado en nuestros méritos, en nuestros propósitos y a través de nuestro trabajo estaremos cerca de todos los palentinos para que tengan lo que se merecen. Y una garantía de ese trabajo, aunque después ahondaremos en ellos, por ejemplo, esa relación que tienen con Roca, ¿verdad? Que es uno de los punteros del sector y que no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga Aislamientos Javier, es que Roca también lo garantiza. Correcto. Roca ha confiado en nosotros, en nuestra empresa, en Aislamientos Javier, nos ha clasificado como su representante en Palencia y provincia y lo que hacemos es, lógicamente, defender una gran marca con un gran producto y transmitir al cliente pues esa calidad que todos sabemos que Roca tiene. Sí, la seguridad de un clásico de toda la vida. Correcto. Para que todo el mundo se sienta, nunca mejor dicho, como en casa, como donde sus padres hace años o como en la nueva de hoy, pero con otros productos.
Con productos, imagino, que se han ido modernizando. Podemos pasar de la cocina al servicio, donde veo también, ¿no? ¿Verdad? Muchos de ellos son roca y también es otra propuesta muy moderna, quizás, no sé si rompedora, pero sí es una evolución a lo que solemos ver en los cuartos de baño, ¿verdad? Hoy en día. Correcto, sí. Este es el segundo baño de la vivienda, como podemos comprobar, y de lo que hemos tratado es, bueno, pues de diferenciar un poco, de no tener siempre lo mismo. Hemos roto con los azulejos, si se dan cuenta. Es una cerámica totalmente distinta a la que habitualmente se puede ver en cualquier expositor, con unos cambios tanto en tamaño como en colores, mucho más alegres y mucho más divertidos, donde cuando uno está en casa no siempre le suene que entra en el mismo sitio. Son las casas que vemos en las teles y en las películas, en las series, en las películas y demás, que uno piensa, ¿qué baño más chulo, qué bien? Pues si vienen aislamientos Javier, lo pueden tener en su casa también. Así lo hacemos. Después veremos cómo en la zona técnica, que tenemos una persona especializada en ello, resuelve todas aquellas dudas que se pueda encontrar aquí un cliente. Aunque normalmente lo que nos está viniendo, la verdad es que cuando entra alguien en el baño o entra en la casa, ¿no?, ve la cocina o el salón, dicen, bueno, yo es que quiero esto, casi pocos cambios o pocas mejoras le puedo hacer. Eso sí, lo que tienen son muchos ambientes diferentes que vamos a pasar a ver, aunque antes de ello vamos a terminar, ¿verdad?, en el salón, que también tienen un salón preparado. Sí. Pues pasamos para acá. Lo primero que me sorprende en el salón, Javier, es esta enorme chimenea que no es ni parecido a lo que he visto yo creo, en toda mi vida. He sabido ya, yo creo que por todos los palentinos, yo diría que regional también, incluso por más zonas de nuestra geografía española, que Aislamientos Javier lleva unos años ya apostando por la biomasa. Con ello, ¿qué hemos querido hacer? Bueno, pues montar aquí una estufa de pellet para que se vea que Aislamientos Javier apuesta por el medio ambiente, que tratamos de que las cosas vayan donde deben de ir, y con ello lo que hacemos es decorar este salón de la vivienda que hemos hecho aquí tipo, para que cuando vengan nuestros clientes, o como he dicho antes, ingenierías o estudio de arquitectura, pues puedan ver o imaginar qué es lo que pueden trasladar a las viviendas de sus clientes o nuestros clientes. Y estas chimeneas, hay que decirlo, que no solo es que sean buenas con el medio ambiente, muy buenas, es que también son muy buenas con nuestro bolsillo. Efectivamente. Como todos sabemos, aunque ahora ha bajado mucho el gasoil, pero que es algo que no podemos utilizar o no debemos de utilizar con mucha alegría, puesto que contaminamos, es sobradamente sabido que el pellet ahora mismo es la alternativa a los combustibles fósiles. Y con ello tenemos dos cosas muy importantes. Primero, que no contaminamos, y segundo, que tenemos un ahorro muy importante, justo con el confort que nos da. Pasamos ahora, abandonamos esta casa de 60 metros cuadrados, la hemos visto entera, no tiene nada diferente a la casa de ustedes o nuestras casas, y vamos a pasar ahora a ver ambientes diferentes también aquí en el showroom. Y es que aparte de los dos baños que hemos visto de la casa, aquí vemos otro muy llamativo de muchos colores, y si nos siguen vamos a ver otros tantas, por ejemplo ahora duchas, ¿verdad? Muy modernas también, diferentes. Sí, lo que hemos tratado es de hacer ambientes envolventes, ¿no?, que llamamos. Ambientes donde la gente, nuestros clientes o posibles clientes, puedan llegar y puedan ver cómo hemos pasado por la casa, y con estos ambientes envolventes lo que hacen es pasar en poquito tiempo por su mente la solución a eso que quieren instalar en su casa. Claro, es muy fácil imaginarnos, pues sabemos el hueco que tenemos en casa o lo que queremos hacer, y con estas ideas ya terminadas, pues la gente que quizás no tenga mucho conocimiento en todos los aparatos o que los vean por separado, pueden ver todo junto, ¿verdad? Es el mismo concepto que en la casa prácticamente. Correcto. Está muy claro que no es lo mismo ver una columna en una exposición colgada de cualquier sitio que verlo aquí in situ en funcionamiento. Dese cuenta que todas las columnas están embutidas en la pared como estaría en su casa, que tenemos todas las innovaciones que tiene, por ejemplo, Roca en este caso, que todo esto es de la marca, y donde podemos disfrutar de unos grandes ambientes, como he dicho antes, envolventes. Roca, una garantía que todos los palentinos pueden conseguir aquí en Aislamientos Javier. Sí, así es. Dada la trayectoria de esta empresa, bueno, pues la marca Roca yo creo que es por todos más que conocida, por su calidad y por su tamaño también como empresa a nivel mundial, ¿no?, donde tanto valor tiene. Roca es muy exigente a la hora de clasificar a quien le representa, como es normal. Estamos muy contentos de que al final Roca se ha decantado por Aislamientos Javier,
para que lleve su marca y su nombre con tanto prestigio. Además, Roca tiene muchos eslogan, ¿no? El renueva la vida de tu baño, una vida contigo, que son cosas pues, que nosotros estamos metiendo mucho en el mercado, donde la gente yo creo que se siente muy identificado con ello. Y llegamos a esta zona técnica que es, imagino, otro de los puntos fuertes en ese servicio de atención al cliente. Sí, una vez que hemos pasado por la casa, hemos visto los ambientes envolventes de los que hablábamos, llegamos a la zona técnica, que yo creo que en sí ya, por lo acogedora que resulta y lo cómodo que se está en ella, vemos que tenemos una pantalla gigante donde una persona especializada nos va a transmitir con más claridad, si es que no lo hemos tenido suficiente en dar la vuelta a este showroom, en ver nuestro baño, nuestra cocina, incluso en Aislamientos Javier trabajamos con fachadas ventiladas, haciendo envolventes a los edificios para el ahorro energético, que tanto he hablado antes, ¿no? Del tema de la biomasa y colaborar con el medio ambiente que tanto nos necesita a todos. Para entendernos, Javier, después de que el cliente venga y haya podido ver todo ya in situ y cómo estaría montado, esta es una reproducción en 3D del que podría ser su baño con todos esos elementos, ¿verdad? Así es. Es muy importante que las personas cuando llegan en este caso a un showroom, algo totalmente novedoso en Palencia, pues tengan la opción de que una vez visto todo lo que hemos visto antes, seamos capaces de que alguien nos traduzca toda esa idea nuestra en una imagen. Y en una imagen en 3D donde la gente o los clientes se van a ir encantados de cómo queda su casa y no teniendo que tener muchas más dudas de lo que quiera al respecto. Pues todo lo que vemos, un servicio más que completo en Aislamientos Javier, que está en la calle Alfareros, ¿verdad? Sí, estamos en la calle Alfareros 44 y 46, en el 46 está la biomasa. Y bueno, pues nada, decir a todos nuestros clientes y futuros clientes, que esperamos que con esto que estamos haciendo hoy pues sean muchos más, que estamos a su entera disposición y que aquí pueden encontrar para reforma, para vivienda nueva, para lo que necesiten, para envolventes, como decía antes, de fachadas ventiladas y mejora energética, pues esta que es su casa y estaremos encantados de atenderles. Pues muchísimas gracias por habernos atendido y por haber enseñado todo este showroom a todos los palentinos. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Esperamos que les haya gustado, sobre todo que todos estos consejos a la hora de construir su vivienda les vayan a ser de utilidad. De momento nosotros estamos ya trabajando en el programa de la próxima semana. Ahí va un avance. Somos especialistas en fabricar remolques de todo tipo, cada vez nos salen más aplicaciones. Es un vehículo que tiene la ventaja de que le desenganchas del coche y lo utilizas para trabajar y el coche luego lo utilizas para otras cosas. Y como te digo, tiene muchas aplicaciones. Entonces, lo que tratamos es de que la gente, cuando compra un remolque, que no tenga que cambiarlo los 4 días porque se han equivocado a la hora de comprarlo. Por poco dinero más, en vez de uno de 1,70, pues llevar uno de 2 metros. Fabricamos todo tipo de maquinaria agrícola para el campo, entonces nos encontramos abonadoras, fabricamos abonadoras centrífugas de cinta arrastradas, fabricamos rodillos, fabricamos todo tipo de vibroflés, preparadores, cultivadores, o sea, un poco en general lo que es la maquinaria para preparar el terreno. Nosotros lo que hemos decidido dentro de Madin es adaptarnos un poco a la necesidad del agricultor. Por norma general, las grandes marcas fabrican maquinaria estándar. Nosotros lo que hacemos es coger a ese agricultor, a ese cliente que no le dan lo que él quiere, pues nosotros lo que hacemos es adaptarnos un poco a lo que él quiere en el campo y sus necesidades. Primero son los fitosanitarios, después tenemos fertilizantes, abonos y nitrogenados,
Y la tercera cosa a la que nos dedicamos es a los servicios. Aparte damos servicio al agricultor, les podemos hacer labores. Concretamente siembra y aplicación de los nitrógenos líquidos. Así nos despedimos, les esperamos la próxima semana aquí en Te Damos Ideas.